Hola, soy Adrián Rojas, pastor de la comunidad cristiana en Irvine, California. Quiero darte la bienvenida a este tiempo de reflexión y también vamos a tener hoy la bendición de escuchar al final a nuestra hermana Rosy cantando, la cual extrañamos en nuestras reuniones de domingo. Así que hoy quiero hablar sobre un tema que hemos estado anunciando, la iglesia después de la cuarentena. ¿Y por qué ese tema? Porque parece ser que es el escenario que se aproxima, es como las noticias que estamos recibiendo, la presión que hay en el ambiente para volver a salir del claustro. Y ya en diferentes partes del mundo esto está sucediendo. Hoy en día en la República Checa ya la gente está comprando en las ferreterías, en las tiendas, en las librerías, los niños están jugando en los parques y en fin, la gente inclusive va a nadar. En Italia las personas poco a poco ya en algunos lugares se les está permitiendo ir a las librerías, a las lavanderías. En Dinamarca, por ejemplo, los estudiantes ya volvieron o están volviendo poco a poco a sus clases, a sus aulas. En Austria ya se han abierto las pequeñas tiendas y van en un proceso de apertura poco a poco. Y Alemania dará inicio a la apertura de su país la próxima semana. Y tal vez el mejor ejemplo, porque lleva más tiempo, va más adelantado en su apertura, es Singapur, que también tiene una gran enseñanza para el proceso que la iglesia debe de seguir con una reapertura. ¿Por qué? Porque la reapertura se va a dar a pesar del miedo, porque es muy claro que ya ningún país puede subvencionar o soportar más allá de mayo, y aquel que lo haga le va a costar mucho volver a levantarse como país y podría provocar una situación crítica a nivel social y económico. Y entonces, como lo he dicho en otras ocasiones, hay un gran dilema, un dilema moral en la decisión que deberán de tomar. Pero parece que la decisión en varios lugares ya está tomada. Sin embargo, no podemos cerrar los ojos ante la realidad. Hay un estudio reciente de Harvard que dice que la distancia social, el distanciamiento social va a durar hasta el 2022. Y esto es un aspecto muy importante y muy serio, especialmente para la iglesia. Iglesias pequeñas e iglesias grandes se van a ver afectadas. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que es distanciamiento social, no es solamente la separación de cuerpos. Estamos hablando de una serie de protocolos, estamos hablando de sanitización y de una infraestructura adecuada para las reuniones. Solo aquí el gobernador de California ha dicho que no habrá espectáculos públicos, ni deportivos, ni musicales, hasta el 2021. Y también ha dicho que todos los restaurantes que quieran poder reabrir sus puertas tendrán que hacer fuertes remodelaciones para mantener el distanciamiento social. Yo la verdad no me imagino comiéndome un espagueti en salsa con un tapabocas puesto. Pero hay una posición difícil de entender. Por otro lado tenemos la parte económica, financiera del mundo, no solo de Estados Unidos, de todo el mundo. El Fondo Monetario Internacional publicó ahora, el 8 de abril, acaba de pasar eso, el 8 de abril, dijo que el impacto negativo de la crisis que va a generar el COVID-19 en el mundo, en toda la economía mundial, será lo peor que el mundo haya vivido en los últimos 100 años. Inclusive en una forma categórica, y lo digo tal y como lo dijeron, dice: anticipamos
las peores consecuencias económicas desde la Gran Depresión. En otras palabras, hermanos y hermanas, el mundo no volverá a ser igual. Y toda aquella persona insensata, sea cristiana o no, que insista o pretenda seguir funcionando como lo hacía antes, lo único que va a hacer es conseguir enfermarse, morirse y enfermar a otros y matar a otras personas. Y eso es una realidad. Por lo tanto, tenemos que entender el cambio y por dónde Dios nos quiere llevar. En fin, lo que yo estoy tratando de decir es que la sociedad actual se ve en la obligación de desaprender muchas cosas que había aprendido a través de la historia y va a tener que volver a aprender, y dentro de esto también está incluida la iglesia. Solo en el área de la producción estamos a punto de volver en muchos aspectos a como éramos en los años 70, en donde no existía la globalización y los países tenían que subsistir con lo que producían. Actualmente tenemos una fuerte presión para reabrir los países, para reabrir las ciudades, los estados. Y si bien es cierto, hay muchas ciudades, estados en el mundo y acá en Estados Unidos que no tienen muchos casos, y algunos tal vez no tienen ya casos de esta pandemia, y tal vez sea muy fácil para ellos abrir. Pero también tienen que entender el desafío que esto implica para ellos, porque muchas personas, especialmente la gente joven, va a dejar las grandes ciudades que están plagadas, contaminadas, encerradas, como California, como Nueva York, como la Florida. Y estos jóvenes se van a ir a otros estados para poder conseguir trabajo y seguir con su vida. Yo estoy seguro de que Estados Unidos va a empezar a vivir migraciones dentro del mismo país. Y esto va a traer más contagios, más muerte. Y, en fin, las cosas no van a mejorar en algunos casos. Hay un estado de confusión increíble en este momento en el mundo, en el país que estamos. Y en este momento, en medio de todo ese caos que hay en el mundo, lo que reina es la confusión, la expectación de la gente y la especulación, ¿verdad? Hay mucha especulación sobre todos los temas. Uno ve las redes sociales y se queda asustado de la especulación que se está haciendo a nivel científico, a nivel social e inclusive a nivel teológico. Algunas personas tratan de ser extremadamente positivas y optimistas, negando la realidad que estamos viviendo, y otros se van al otro extremo, ¿verdad? Se convierten en pesimistas negativos y olvidan toda forma de esperanza. Y aún los mensajes que nosotros estamos recibiendo de los expertos es un poco confusa, ¿no? Ellos no tienen la culpa. Lo que pasa es que los expertos están viviendo algo nuevo. Están estudiando con todos sus conocimientos, pero es algo nuevo. Entonces están dando información confusa. No solamente esto está sucediendo en el tema de la salud, sino que también en otras disciplinas o áreas como es la geología, la astronomía, la zoología. Varias áreas de la vida están siendo golpeadas por experiencias nuevas para sus expertos. Y eso hace que ellos estén tratando de descifrar qué es lo que está pasando y poder informar de la mejor forma, pero con alguna confusión. Por ejemplo, en la salud encontramos que mientras dicen que ya hay 20 prospectos de vacunas y que de estas ya algunas de ellas están en la segunda etapa y son demasiado prometedoras, otras noticias nos dicen que tendremos que esperar hasta el 2021, posiblemente a finales del 2021, para tener una vacuna. Un día nos dicen que los síntomas son 3
y de pronto empiezan a aparecer otros síntomas que no hayan tomado en cuenta. En unos países quitan el tapabocas, en otros lo obligan. En fin, hay mucha confusión. Hablaban que la enfermedad era para los viejos, pero ahora resulta que hay una gran cantidad de jóvenes enfermos y algunos en estado crítico. Entonces se empieza a dar una desinformación y a veces los medios no ayudan para clarificarle a las personas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que pasa es que llegamos a la conclusión de que parece que aún los mismos expertos no saben totalmente lo que está pasando. Y como he estado mencionando, no solo los científicos de la medicina están pasando por esto, sino también los de la astronomía, tratando de explicar un fenómeno del cual todavía todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Son los famosos cielomotos que se están dando en diferentes ciudades del mundo. Recientemente, como hay tanta especulación de este tema, ¿verdad? En las redes sociales, yo me fui directamente al sitio de la NASA a leer, a ver de qué se trata esto de los cielomotos. Intenté saber qué piensan ellos de todo esto que está pasando, estos sonidos de trompetas y tambores que se escuchan en diferentes ciudades. Y esto lo hice porque muchas personas lo están tratando de asociar con la pandemia. Y la verdad es algo totalmente separado, ¿verdad? Ellos lo están explicando muy bien, los científicos de la NASA lo explican diciendo que este es un fenómeno que ellos vienen estudiando desde hace 45 años ya, ¿verdad? Los sonidos que vienen del espacio exterior. Estos científicos de la NASA también nos pueden explicar perfectamente cómo es que se forman estos sonidos que algunos están especulando, ¿verdad? Y nos explican también que estos sonidos, que son producto de una alteración en todo lo que es el campo magnético de la Tierra, y al ser alterado produce esos sonidos. Como el campo magnético de la Tierra también es el que genera la orientación para los animales, especialmente para las migraciones y todo esto, es muy normal que los animales se desorienten, y al estar las ciudades vacías, entonces muchos animales están llegando a las ciudades. Todo eso tiene una explicación científica, ¿verdad? Y también nos están explicando que los nuevos sonidos, ¿verdad?, que se están dando últimamente y que son muy constantes, especialmente que han incrementado en todo este principio del año 2020, es debido a que el campo magnético de la Tierra está siendo azotado por una lluvia constante de plasma que está llegando por la parte de atrás del planeta, o sea, la parte contraria a donde da el sol. Y esto sí todavía no lo pueden explicar. Ellos pueden explicar qué es lo que está pasando, de dónde salen los sonidos, qué es lo que los produce, pero no pueden explicar todavía de dónde viene este plasma. Tenemos también otro fenómeno geológico que está empezando, es algo nuevo, ¿verdad? Desde el centro de la Tierra de pronto se provocó una fuga de material incandescente, especialmente hierro. Es una fuga que va subiendo hacia la superficie de la Tierra. Entonces hay una serie de teorías de los geólogos y científicos sobre lo que va a suceder cuando eso llegue a la superficie. Pero son teorías porque también esto para ellos es totalmente nuevo. Algunos de ellos creen que se van a canalizar a través de los volcanes, que es posible que se activen volcanes y que todo ese material sea expulsado.
Otros consideran que junto a eso es muy posible que afecten los acuíferos subterráneos de agua, que calienten esa agua y de pronto en la tierra empiecen a salir muchos geysers por todo el planeta, ¿verdad? De agua caliente que salen disparados hacia el cielo. Todo eso no son conjeturas, son estudios, pero siguen siendo teorías, porque para estos expertos todo lo que está pasando es nuevo. Están trabajando duro para descifrarlo. Entonces, junto a esto tenemos los expertos de la economía, que para ellos también es nuevo lo que está pasando, porque ninguno de ellos tiene 100 años y nunca ha pasado esto en los últimos 100 años. Entonces tenemos algo muy claro, ¿verdad? Que tanto los expertos de la salud como los de astronomía, los de vulcanología, los geólogos y la economía, por ejemplo, tienen un factor en común en este momento. Están luchando con fenómenos que no conocen y por eso muchas veces sus recomendaciones no son exactas. Y tenemos que disculparlos porque están haciendo todo lo que pueden para poder informarnos de qué es lo que está pasando. No los podemos culpar. Hacen lo que pueden. Ahora, mi pregunta, después de hablar todo esto, ¿de qué nos sirve saber todo esto? Yo quiero decirte algo. En medio de todo esto está la iglesia. No estoy hablando aquí de las religiones de la tierra, no estoy hablando de la iglesia institucionalizada. Hablo de la esposa del Cordero, de una gran multitud de tribus, lenguas, pueblos y naciones alrededor del mundo que sirven al Cordero y que esperan su regreso. Aquí está esa iglesia. Ellos, me incluyo yo también, porque me siento parte de esa iglesia, no necesitan de un edificio para adorar, porque estamos claros que somos el templo de Dios. Tenemos una amplia y segura comunicación con Dios, más allá de lo colectivo y de las reuniones. Estamos conectados con nuestro Señor Todopoderoso. Más que miedo, hoy en día los seguidores de Cristo solo estamos esperando las instrucciones del Rey para todo lo que viene en la tierra. Pero hay algo que quiero que entendamos. Al fin y al cabo, por la misma ordenanza de Cristo, todos, absolutamente todos, pertenecemos a una iglesia local organizada en alguna parte del mundo. Y es una iglesia que entiende que aunque muchas de sus prácticas se pueden modificar porque corresponden simplemente a costumbres humanas que hemos heredado en el tiempo, también entendemos que existen órdenes de Jesucristo y prácticas apostólicas que son el fundamento del cristianismo, los cuales son irrenunciables. Y que si dejáramos de practicarlas, prácticamente dejaríamos de ser cristianos. En otras palabras, si nosotros soltamos eso y decimos no podemos volver a practicarlo, estaríamos negando a Jesucristo. Mi pregunta en este momento es, ¿está usted dispuesto a renunciar a Cristo por una pandemia? ¿Está dispuesto a dejar una doctrina dada por Jesucristo y sus apóstoles desde la primera iglesia? La pregunta es, ¿cómo podemos volver a lo que ha sido nuestra doctrina y práctica como iglesia por más de 2000 años? Eso es la pregunta más difícil, es la pregunta que se han estado haciendo las iglesias que están volviendo y que empiezan a tener problemas con sus gobiernos. Recordemos que el apóstol dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, mucho menos cuando ven
que aquel día, hablando de la segunda venida de Jesucristo, se acerca. Y usted dice, ¿y ahora cómo puedo hacer? Si por ley las iglesias están cerradas, ¿cómo voy a cumplir con esa ordenanza apostólica que es para este tiempo? Y por otro lado tenemos la Santa Cena, que la instituyó el mismo Señor Jesucristo. Fue una ordenanza del Señor y una práctica apostólica. Y dice el apóstol, hágalo en memoria de Él cada vez que se reúnan. La muerte del Señor anuncian hasta que Él vuelva. Por tanto, es una obligación de la iglesia celebrarlo hasta que Él vuelva. Otra ordenanza que nos da la Escritura y que es fundamental en la vida de la iglesia es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándolos todo lo que yo les he dicho. Otra práctica apostólica muy clara dice, si alguno está enfermo, llame a los líderes de la iglesia para que oren por él y le unjan con aceite. Así podemos seguir hablando de una gran serie de prácticas y ceremonias establecidas por Jesús y por sus discípulos, los apóstoles, que han sido la vida de la iglesia durante más de 2000 años, como la imposición de manos, el matrimonio, la presentación de niños, etc. Estamos en una época de la historia muy difícil para la iglesia, pero aún que pase lo que pase, bajo ninguna circunstancia la iglesia puede repensar la doctrina. No es aceptable ni negociable si quiere seguir siendo cristiano. Si negocia las cosas fundamentales del cristianismo hoy con cualquier gobierno, cuando venga el gobierno del anticristo vas a negociarlo también. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? No podemos repensar la doctrina. Lo que tenemos que repensar es la forma y la estrategia para seguir cumpliendo con lo que nos corresponde sin renunciar al fundamento de la iglesia, porque la Escritura lo dice bien claro, si la sal pierde su sabor, entonces ¿para qué sirve? No sirve para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. ¿Cómo va a ser el pastor en cada iglesia? ¿Cómo va a ser? Piénselo bien. ¿Cómo haría un pastor para tener un bautismo en línea? ¿Tendrá que ponerle a cada persona que se va a bautizar una cámara web y meterlo con una bata blanca en la bañera, ahí en el baño de su casa? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque tenemos que entender bien la doctrina. El bautismo no es un acto privado, es un acto público. Es un testimonio para el mundo y por lo cual todos deben verlo. No puede hacerse privadamente. Entonces, con este ejemplo y con lo que he estado hablando, debemos tomar una decisión de lo que es y no es negociable en medio de la situación que nosotros estamos viviendo. Y todo esto sin dejar de obedecer las directrices dadas, porque hay directrices que hay que obedecer y cumplir también con nuestra responsabilidad de cuidar no solo la seguridad espiritual, sino también emocional y física de nuestras ovejas. Como comprenderán, es algo bastante difícil en este sentido. Así que los pastores tenemos que tomar decisiones que tienen que ser adecuadas, tienen que ser decisiones inteligentes y seguras, pero sin renunciar a la verdadera razón por la cual existimos. Y todo esto va a definir al liderazgo cristiano de estos tiempos. Va a definir al liderazgo cristiano en momentos de crisis. ¿Quién es líder y quién no es líder? Sabemos ya todo lo que los expertos dicen.
Sabemos todo lo que los políticos y los economistas, los científicos, todos están hablando y estamos claros de las disposiciones que nos han dado a todos los habitantes de los diferentes países. De eso estamos muy claros. Mi pregunta que quiero hacer en este momento es: ¿qué es lo que te está diciendo el Espíritu de Dios? Que te guiará siempre a toda verdad y te enseñará, dice la Escritura, lo que tienes que hacer. Y ¿sabes una cosa? Por eso estamos así divididos en las casas, porque la decisión a partir de ahora no es del pastor ni es de la organización, no es congregacional. La decisión es tuya. Cada creyente individualmente tiene que saber ya en este momento lo que va a hacer. Si se va a quedar en la casa por los próximos 3 años, o si decide salir a trabajar, seguir comprando en las tiendas, comiendo en los restaurantes, porque ya le abrieron la ciudad, pero cuando se trata de ir a la iglesia, poner todas las excusas basadas en el miedo. No lo sé. No es mi decisión, es tu decisión. Lo que yo quiero que pienses hoy, que puedas tener un tiempo de reflexión después de que terminemos esta reunión online. ¿Qué implica reabrir nuevamente la iglesia? Nosotros los pastores y los líderes de la iglesia tendremos que hacer toda nuestra parte, lo que a nosotros nos toca para brindar toda la seguridad posible a los hermanos y las personas que visitan la iglesia. Posiblemente como en otros países que ya las iglesias se están abriendo, vamos a tener que tener termómetros con sensores para tomar la temperatura, facilitarle a las personas tapabocas, o a tener una desinfección permanente del lugar, de las sillas, de los equipos. Posiblemente tendremos reuniones de grupos pequeños, no grandes, jamás. En fin, todas las medidas necesarias para seguir operando y cumplir con las reglas que los diferentes gobernantes en cada lugar nos están poniendo. De hecho, en mi caso, porque yo tengo personas con muy alto riesgo en esta pandemia dentro de la iglesia, si una persona no se quiere sujetar a las disposiciones, no va a poder entrar a las reuniones de mi iglesia. Lo siento mucho. Va a tener que sujetarse a las reglas para poder entrar. Por otro lado, también usted como oveja de la iglesia tiene que poner de su parte y apoyar el proceso de reapertura en el lugar donde usted está. En lugar de crear división y confusión en las demás personas, usted tiene que ser parte de la solución. ¿Por qué? Porque vamos a salir de la cueva. Y vamos a salir de la cueva con bastante precaución, con sensatez, con inteligencia, pero reconociendo que el sol está brillando todavía allá afuera, el sol de justicia que es Jesús. Él brilla todavía, ahora con más poder. Quiero decirte que las personas, todas las personas, van a seguir muriendo. Van a morir de coronavirus, otros van a morir del corazón, otros van a morir de cáncer, de sida, en accidentes automovilísticos, en asaltos, en balaceras, en ataques terroristas, en accidentes aéreos, o inclusive por muerte natural. La gente va a seguir muriendo. Y necesitamos aprender a vivir con esto. Después de todo esto que te estoy planteando, todas estas incógnitas que quedan ahí para tu reflexión, yo quiero cerrar en este día con una pregunta muy importante.
¿Qué nos dice la Biblia acerca de cómo deberíamos actuar en este momento? La Escritura sí tiene respuestas. Quiero empezar diciendo que yo personalmente me siento totalmente convencido de lo que está sucediendo, no con la pandemia, sino a nivel sistémico en el planeta. Es un juicio de Dios sobre el mundo en todos los campos. Y por eso es que dije anteriormente incluir la salud, la astronomía, la geología, la economía y toda la parte social, ¿verdad? Que es los mismos psiquiatras, la asociación de psiquiatras dicen que la pandemia que viene es mental. Muchos predicadores, especialmente los predicadores modernos, han estado omitiendo por mucho tiempo este mensaje. Pero hacer esto es como la avestruz cuando mete su cabeza en un hueco y cree que con eso ya la situación o la realidad se elimina. Pero tenemos una realidad. Aquí no estamos hablando de un mensaje amarillista, de un mensaje de miedo. No, es un mensaje realista. Tenemos una realidad que debemos afrontar. El problema es que hay muchas iglesias que le han estado huyendo y muchos líderes que le han estado huyendo a este tema. Hay toda una teología del juicio. En la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, si queremos hacer una teología acerca de los juicios de Dios, hay mucho material. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual muchas iglesias y predicadores evitan estos temas? ¿Saben por qué? Porque no es popular. Dicen que asusta a la gente. Hay muchos psicólogos que no recomiendan hablar de esto a los niños y a los adolescentes. Entonces, estos profesionales, que por cierto ahora andan bien confundidos, tienen más autoridad que la Escritura, que dice que debemos enseñar la palabra a nuestros hijos. Mis hijos saben que Jesús viene desde que nacieron y comprenden las implicaciones de lo que es la segunda venida de Cristo. Así que si no van a estar listos o no estuvieran listos, porque yo creo que sí están listos, he estado conversando con ellos, pero si no estuvieran listos cuando esto suceda, no van a tener excusa. Pero yo creo que hoy en día hay muchos padres cristianos desobedientes que tendrán que dar cuenta por no preparar a sus hijos para el evento más importante de la iglesia, de toda la historia de la iglesia, y es la segunda venida de Cristo. Otra razón por la que a muchos líderes y pastores no les gusta hablar de esto es porque se ha soltado una cantidad, y también eso es bíblico, de predicadores y profetas falsos que tuercen y manipulan las mentes para meter miedo o para sacar dinero. El miedo es un arma del diablo y es una forma de manipular a las personas para enriquecerse a costa de ellas. Y esto es diabólico. Pero la Escritura dice que nosotros conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y por tanto, es lo que enseñamos a la iglesia, la verdad. Por último, menciono otra razón por la cual no quieren hablar de los juicios de Dios. Especialmente aquellos que trabajan mucho en mi área profesional, porque yo trabajo en el área de coaching y la motivación. Siempre he trabajado en eso, además del pastorado. Y me refiero a lo que hoy llaman el positivismo, que ya dejó de ser una disciplina social y se ha convertido casi en una religión. El positivismo se ha convertido hoy en día en una obsesión para muchos y a tal punto que ya es una enfermedad mental, porque entran en negación y comienzan a condenar a todos aquellos que sufren o sienten miedo. En otras palabras, para ellos, si te sientes mal, estás mal. Y eso no es cierto. Si te sientes mal, estás bien, porque eres un ser humano y tienes derecho a sentirte mal. Tienes derecho a tener dudas. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a buscar a Dios. Pero estos humanistas ególatras
se creen superhumanos. Esos superhumanos que pueden hacerlo todo y que no tienen miedo a nada y que todo es positivismo y que todo es el poder de la atracción. Por eso Dios los está humillando en este momento. En fin, todas estas personas de la supergracia lo que están haciendo es partiendo el verso 29 de Hebreos 12 en dos partes y solo mencionan una parte. Por todo lado diciendo Dios es amor, pero no dicen la segunda parte del versículo que dice pero también es fuego consumidor. Entonces la pregunta es, ¿cómo debe actuar un creyente? ¿Cómo deben actuar los creyentes en medio de un juicio de Dios? Hablemos de Noé. Yo he escuchado erróneamente que dicen que Dios salvó a Noé de pasar por el juicio, pero la verdad es que Noé no fue sacado del juicio. Noé fue guardado en el juicio. Noé se llevó todo el diluvio completo, pero no fue destruido. ¿Por qué? Porque Dios le enseñó lo que tenía que hacer en medio del juicio y Noé no solo creyó, sino que fue obediente. Y esa es la clave en un juicio de Dios, ser obediente. Noé guardó toda la cuarentena en el arca, vivió la angustia de lo que estaba pasando. El mundo se estaba muriendo afuera, la tormenta era fuerte y la oscuridad era permanente. Aquel gran barco se movía como un borracho. Había rayos y truenos y quién sabe cuántos sonidos, y pasaban los días en medio de la oscuridad. Los animales estaban inquietos, el olor era insoportable, había mucho calor posiblemente. Y después de que pasaron esos 40 días, pasó todavía mucho tiempo más para que pudieran salir. Porque Noé estaba siguiendo las instrucciones de Dios. ¿Qué hubiera pasado si a los 40 días Noé dice, tengo que salir ya? Ya no aguanto más. No, Noé fue cauteloso. ¿Y acaso Noé le dijo a Dios, Señor, es que a mí no me parece la forma en que estás llevando adelante este juicio contra el mundo? Deberías hacerlo diferente. Yo puedo darte instrucciones de cómo hacerlo. Nunca hizo eso. ¿Qué hubiera pasado si Noé de pronto dice, yo soy el siervo de Dios en este lugar, tengo que salir y predicar a la multitud para que se arrepienta? No lo hizo. Él obedeció a Dios. Obedeció a Dios. Hay muchos creyentes y líderes actualmente en el mundo que, ignorando esta verdad y este principio, están orando y declarando para que el juicio pare. Yo no estoy hablando, no quiero que me malinterpreten, no estoy hablando de orar por misericordia. Por supuesto que nuestra naturaleza de amor es orar por misericordia, porque hay mucha gente sufriendo. Interceder por la gente, interceder por nuestros hermanos, interceder por la iglesia. Pero yo quiero que entiendas que Dios no va a borrar toda la profecía, que no va a eliminar todo el libro de Apocalipsis solo porque usted esté orando. No lo va a hacer. La profecía no va a ser eliminada. Y quiero decirte que se va a cumplir hasta la última palabra. Jesús dijo claramente, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y dijo esto precisamente al finalizar de hablar de lo que iba a suceder en los últimos tiempos antes de su venida. Entonces, puedes orar todo el año y ayunar todo el año, pero si es un juicio de Dios, no lo podemos cambiar. Solo tenemos que recibir instrucciones y en la medida que seamos obedientes, vamos a pasar. Israel pasó por todas las plagas que Dios envió a Egipto. Dios no sacó a Israel hasta después de las plagas, no antes. No fueron sacados.
estuvieron ahí, pero obedecieron las instrucciones. Los que obedecieron las instrucciones de Dios fueron guardados. Los que no obedecieron no fueron guardados. Entonces, ¿a quién le vamos a obedecer? ¿Tenemos que salir ya de la cueva o debemos esperar más? A mí me es bien molesto cuando empiezo a leer en las redes sociales algún ignorante por ahí que dice: ¿dónde están los pastores que sanaban a las multitudes? Si bien es cierto, hay muchos falsos profetas y mercaderes del evangelio que ya nos tenían cansados de su negocio. Y gracias a Dios que eso se paró. Pero sabemos de verdad que Dios es un Dios de milagros y que Dios es un Dios de salvación. Dice la Escritura que Jesús anduvo sanando y libertando a todos los oprimidos por el diablo. Su fama se extendió por todo lugar. Sin embargo, cuando llegó el momento del juicio, el mismo Jesús, en su condición humana, no lo pudo detener. Me estoy refiriendo a la última noche, cuando venía el juicio sobre el pecado. El juicio de Dios sobre toda la humanidad iba a caer en Cristo Jesús. Y en Marcos 14:36, Jesús, como un niño, dice, sudaba gotas como de sangre. Y dice: Abba, Padre, papito mío, todas las cosas son posibles para ti. ¿No ha orado usted de esa manera en este tiempo? Todas las cosas son posibles para ti. Esa pandemia podrías quitarla de la noche a la mañana. Y dice Jesús, ante ese gran juicio que venía para él sobre el pecado de la humanidad, dice: aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Quiénes somos nosotros para detener los juicios de Dios? Nosotros tenemos que saber una cosa, y es que solo debemos obedecer. Y aquí es donde entra la prudencia, cuando el Señor dice claramente: ven, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra atrás de ti tus puertas, escóndete por un corto tiempo hasta que pase la indignación. Y esa palabra ha dado este tiempo por todas las redes sociales también. Va a haber un momento, hermanos, hermanas, va a haber un momento en que vamos a poder salir. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Quién determina eso? ¿Un hombre o lo determina Dios? ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo vamos a salir? Yo le voy a decir, no va a ser cuando lo diga un hombre. Esperamos instrucciones del Espíritu de verdad, del Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. De Israel entraron a la tierra prometida los que fueron obedientes, y los que se rebelaron fueron consumidos. Así que, ¿cómo vamos a hacer la reapertura de la iglesia en este tiempo? No puedes basar tus decisiones en el temor a una pandemia. Nosotros, los cristianos, vivimos en el temor de Dios, no en el temor de una pandemia. Y en el temor de Dios vamos a regresar y vamos a reabrir y vamos a actuar en el temor de Dios en el tiempo adecuado. De ninguna manera nos vamos a arriesgar, porque los juicios de Dios, presentes y futuros, son sobre todos, sobre toda la tierra. En un juicio de Dios hay cosas que siempre vamos a perder, hermanos. Por ejemplo, Dios libró a Lot y su familia del juicio que iba sobre Sodoma y Gomorra, pero ellos perdieron todo lo que tenían. Y esto no implica que fueron empobrecidos, simplemente era parte del proceso. Así que lo primero que
podríamos hacer en este tiempo es no discutir con Dios, sino obedecer y entender que Él va a hacer cambios. Y ese cambio implica el modo en que funcionaban nuestras iglesias. Y yo estoy seguro que ese cambio será para bien. Posiblemente en todo este proceso van a haber gobernantes y gobernadores que se van a aprovechar de la pandemia y van a tratar de afectar a la iglesia y bloquear muchas posibilidades para que podamos reunirnos nuevamente, pero Dios va a abrir camino en el desierto. Usted solo debe saber una cosa, debe estar seguro y segura de una cosa: la iglesia de Jesucristo es indestructible y eterna. La creación está actualmente con dolores de parto, esperando la gloriosa liberación del pueblo de Cristo. Yo creo que es tiempo de asomar ligeramente la cabeza fuera de la cueva, como lo hizo Elías, y ver si el juicio ya pasó, y meditar y ver si el siervo apacible de la voz de Dios ya nos está dando instrucciones precisas para el siguiente periodo. Es tiempo de ser prudentes, prudentes como Noé, y salir livianamente, poco a poco, no desesperados, porque así va a salir el mundo, desesperados, a los restaurantes, a los gimnasios, a todo lado. No. Génesis capítulo 8, del verso 1 al 12, me enseña a mí lo que pasó realmente. Dice que después de 40 días, no dice que Noé salió desesperado porque ya pasó, dejó de llover, no. Dice que Noé abrió la ventana del arca que había hecho y soltó primeramente un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro, esperando a ver si la tierra se secaba. Luego soltó una paloma para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado. Pero la paloma, dice el verso 9, no encontró un lugar donde posarse y volvió al arca porque las aguas aún cubrían la tierra. Noé extendió la mano, tomó la paloma, la metió consigo al arca y esperó, dice el verso 10, 7 días más. Volvió a soltar la paloma fuera del arca. Caía la noche, dice la escritura, cuando la paloma regresó, trayendo en su pico una ramita de olivo recién cortada. Así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra descubierta. Sin embargo, Noé siguió siendo prudente. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma. Pero esta vez la paloma ya no regresó. Desde el día en que Noé y su familia subieron en el arca hasta que descendieron de ella, pasaron, dice la Biblia, 150 días, alrededor de 6 meses. Hermanos, hermanas, yo creo que necesitamos tener paciencia y no correr desbocados como el mundo cuando decidan abrir. Tratemos de ser prudentes, de ir trabajando. Así que yo quisiera dar a nuestra iglesia primeramente, aquí en Harbin, y a otras iglesias y pastores que nos están siguiendo a través de estas videos que se ponen posteriormente y los que están viéndonos en vivo. Yo quiero darte 7 humildes recomendaciones que son mi conclusión después de haber orado y estudiado durante este tiempo acerca de este tema. La primera recomendación: la forma en que la iglesia funcionaba va a cambiar definitivamente. A pesar de esto, hermanos, a pesar del cambio, tenemos que aferrarnos
a lo que es sagrado e irrenunciable, no importa el costo. Es mi primera posición, mi primera recomendación y posición personal. Segundo, vamos a respetar las regulaciones. Por supuesto, tomar la temperatura, brindar implementos, sanitizar todo. Vea bien la palabra sanitizar, no satanizar, porque la iglesia es buena para satanizarlo todo. Sanitizar significa desinfectar todo, hacer reuniones normalmente de pequeños grupos y no masivas. Tenemos que sujetarnos. 3. Tenemos que enseñar a la iglesia, aún a los más viejitos, acerca de la tecnología. Ahora la tecnología es muy amigable y hay muchos recursos gratuitos y seguros para que la iglesia pueda seguir trabajando y utilizando estos medios. Cuarta recomendación, evitar que la iglesia gire alrededor de un líder. Debemos multiplicarnos a través de la mentoría. Deben haber muchos líderes pastorales que puedan atender pequeños grupos e inclusive familias. 5. Necesitamos construir un soporte de oración efectiva y esto incluye el estudio bíblico y la oración en familia. Si las familias no comienzan a tener reuniones por sí mismas, las cosas no van a ir bien. 6. Seamos firmes con los rebeldes. Yo prefiero obedecer a Dios primeramente y a las autoridades locales en segundo lugar, antes de tener un miembro rebelde en la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a tener muchas reacciones negativas por todo lado. En Singapur hubo iglesias que se dividieron por este tema. Se dividieron por opiniones. Yo quiero pedirle que ubique a los divisionistas. Hay gente en las iglesias que solo sabe criticar, pero nunca son parte de la solución. Busquemos a gente que dé ideas de cómo seguir adelante. Y séptima y última recomendación que quiero dejarte. Debemos darle un giro a la iglesia hacia la obra social y la evangelización. En medio de todas estas estrictas medidas que nos están imponiendo, solo las iglesias con programas sociales y que sirven a la comunidad van a sobrevivir. Recordemos que la iglesia primitiva, aun cuando estaba en medio de persecución, tenía el favor de todo el pueblo. Y dediquémonos en el regreso a nuestras operaciones, a la evangelización y el amor, porque esa es una de las razones por las cuales Dios incluyó a la iglesia en este juicio, porque estaba encerrada entre 4 paredes. Que Dios te bendiga y te dejo con nuestra hermana Rosy. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre Dios, estamos ante una encrucijada mundial. Nuestros gobernantes, nuestros científicos se encuentran confundidos. Están tratando de tomar decisiones. En medio de todo eso estamos nosotros, tus hijos, Señor, esperando tus instrucciones, llenos de gozo y de pasión por tu obra. Hoy, Señor, queremos declarar que tú eres nuestro Señor, que hemos sido sellados con el Espíritu de la verdad, que nos guiará a toda verdad y nos enseñará el camino por donde debemos ir. Aún en medio de las tinieblas, tú encenderás la luz. Aún en medio del desierto, tú abrirás camino. Así, Señor, hoy ponemos nuestras vidas en tus manos, no en las manos de nadie más. En tus manos, Señor, ponemos la iglesia eterna, la iglesia poderosa, tu novia, por la cual vienes pronto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.